Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a la Semana de la Seguridad. Estamos muy contentos de que nuevamente nos tomen en cuenta para este evento anual. Muchísimas gracias y como saben, Laris está feliz de participar con ustedes siempre. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarnos nuevamente. Y con muchísimo gusto vamos a explicar algún tema de seguridad. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del tema de soldadura, ¿no? Propiedad de los metales, algunos procesos de soldadura, términos básicos de la soldadura y la seguridad de la misma. Bueno, entonces, sin más, pues vamos a empezar con este video sobre la soldadura. El primer tema que vamos a tocar es propiedades mecánicas de los metales. Primero que nada hay que identificar el tipo de metal con el que vamos a trabajar, sus propiedades, ya que cada uno tiene sus diferentes características que son importantes de saber a la hora de soldar para no cometer algún tipo de error o colocar la soldadura que no pertenece al metal o al que vamos a trabajar. Existe una gran cantidad de metales, obviamente cada uno con sus diferentes características. Los metales pueden doblarse, pueden torcerse, pueden rayarse, pueden marcarse y dañarse en muchísimas formas. Algunos de los metales pueden rayarse tan fácil con una simple uña. Al pasarle el dedo y tocarlo con la uña, se rayan. Otros pueden soportar horas de golpeteo contra una roca sólida sin que les pase nada, sin que se deformen. Obviamente con propiedades tan variables en los metales, se vuelve un problema expresar en unas palabras qué tipo de servicio o de trabajo puedes soportar sin fallar una pieza de metal. Por eso la importancia de determinar la propiedad de cada uno de los metales. La propiedad de los metales son de vital importancia dentro de la soldadura, ya que se busca que las propiedades de aporte excedan al de los metales que se están uniendo. Obviamente con estas características únicas proporcionan el margen de utilidad de los metales y establecen el servicio que puede esperarse de ellos. Para conocer el tipo de propiedades y características de cada uno de los metales, se realizan 4 diferentes tipos de ensayos mecánicos: ensayo de tensión, ensayo de impacto, ensayo de dureza y ensayo de doblez. Estos ensayos son de tipo destructivo, utilizando una probeta de dimensiones, una dimensión ya estandarizada, en donde se le aplican ciertas cargas de trabajo y después se mide la deformación. Mediante estos tipos de ensayo determinamos las propiedades mecánicas de los metales que vamos a trabajar. El primero de ellos es el ensayo de tensión o de tracción, que es el que vamos a explicar a continuación. Este método nos sirve para conocer el comportamiento de un metal bajo una carga de estiramiento real. Esta prueba determina las siguientes propiedades que les voy a comentar: el límite elástico, resistencia a la tensión, elasticidad, alargamiento y la fragilidad. Ahorita vamos a explicar cada uno de esos términos. El límite elástico es el esfuerzo máximo al que puede someterse un material sin que éste produzca una deformación que permanezca después de suprimir completamente el esfuerzo. Luego tenemos lo que es la resistencia a la tensión, que es la máxima fuerza que opone un metal al someterse a un esfuerzo de tiro hasta romperse completamente. Así es como lo medimos. Luego tenemos el alargamiento, que es el resultado de la deformación permanente que sufre un metal al someterse a un esfuerzo de tiro y de igual forma hasta romperse. Antes de someterse a la prueba de tensión,
Las probetas se miden y al término de la prueba, con la probeta rota, se juntan las partes y se mide nuevamente la diferencia que exista en la longitud. Es el alargamiento del metal. También tenemos la parte de fragilidad. La fragilidad es una propiedad contraria a la ductibilidad. Los metales frágiles son materiales que fallan sin deformación permanente apreciable. Un metal frágil tiene también baja resistencia al choque o al impacto, o sea, a la aplicación rápida de fuerzas. Luego tenemos lo que es el ensayo de impacto. Este ensayo consiste en elaborar una probeta estandarizada, ya con una medida establecida para la prueba, la cual tiene una incisión en el centro y es apoyada en los extremos. Posteriormente se golpea con un péndulo del lado opuesto a la incisión que hicimos. Aquí les dejo una pequeña ilustración para que puedan ver cómo es el golpeo. Pero ¿cuál es el propósito de este ensayo? Pues bueno, el propósito de esta prueba consiste en obtener la tenacidad de una soldadura o de un metal a diferentes temperaturas. Para eso nos sirve este tipo de ensayo. Luego tenemos el ensayo de Charpy, que es mediante una máquina especial. Aquí les dejo igual la imagen y la ilustración para que se den una idea de cómo es este ensayo. Es mediante la fuerza de impacto. Se determina midiendo la energía de absorción cuando se rompe la probeta. Tenemos lo que es la posición final, la posición inicial y la oscilación de los materiales. Tenemos el ensayo de dureza. Este ensayo nos ayuda a demostrar la dureza de un metal según su resistencia a la penetración. Es decir, que si el metal ha sufrido un tratamiento térmico, ya sea temple, un recocido, etc., o fatiga por trabajo en frío. Generalmente se puede decir que los metales se dividen en dos, en blandos y duros. Por lo mismo se utilizan dos métodos importantes para conocer el tipo de dureza a través de estos ensayos. El primer ensayo de dureza es a través de un instrumento que se llama ensayo de dureza Brinell. ¿Okay? Aquí les dejo igual la imagen de cómo es la maquinaria para este tipo de ensayo. La lectura de la dureza Brinell se efectúa forzando la penetración de una esfera de acero, midiendo el diámetro de la impresión resultante. El diámetro de la huella disminuye conforme aumenta la dureza. Aquí igual les dejo una imagen para que se den una idea. La dureza Brinell se expresan con las siglas HB y se calcula dividiendo la fuerza de la carga empleada entre la superficie de la huella obtenida. Mediante una tabla con indicadores podemos determinar la dureza de este tipo de metales. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo que nos dice que de 80 a 400 HB significa que son metales blandos, que es la forma como medimos. El siguiente ensayo de dureza es el Rowell C. Aquí igual les dejo una pequeña ilustración para que nos demos una idea de cómo es este tipo de ensayos. La lectura de la dureza de Rowell C se basa en la profundidad del penetrador. El grado de penetración disminuye conforme aumenta la fuerza. Su medición es a través del Rowell C y nos dice que si queda de 19.2 a 68 Rowell C es considerado un metal duro. Como podemos ver en la ilustración, tenemos el ejemplo que queda entre 19.2 a 68. Entonces quiere decir que es un metal duro. Posteriormente tenemos el ensayo de
doblez o doblez guiado. Perdón. La muestra se dobla de una manera controlada y se examina para observar si se formó alguna grieta o sufrió alguna rajadura o se rompió o ver si tuvo algún desgaste. Este ensayo tiene la finalidad de determinar la ductibilidad de una soldadura o de un metal. Luego tenemos la maleabilidad, que es la capacidad de un metal para deformarse sin romperse y formar láminas al someterse a un esfuerzo de compresión. En nuestra vida cotidiana pues manejamos un metal que es muy maleable. Si alguien sabe cuál es, por favor que nos apoye ahí diciendo. Ahí les doy unos segunditos. Bueno, el metal maleable que manejamos en nuestra vida cotidiana pues es el aluminio, que es el metal más maleable. Entonces ahí claramente tenemos el ejemplo de un metal muy maleable. Bueno, y para terminar esta primera parte de propiedades de los metales, pues un pequeño resumen de los términos que vimos, ¿no? Vimos qué es el alargamiento, qué es la ductibilidad, la dureza, la elasticidad, la maleabilidad, las resistencias mecánicas, las resistencias de impacto y la tenacidad. Son como que los puntos más importantes en el tema de propiedad de los metales. Ahorita a continuación vamos a ver otro tema. El siguiente tema del que vamos a hablar son los metales y su clasificación, cómo están clasificados. Así como anteriormente vimos que los metales tienen sus diferentes propiedades, también tienen sus diferentes clasificaciones para poderlos ubicar más fácilmente. Para entender la clasificación de los metales, primero tenemos que entender qué es un metal. ¿Ok? El metal es un cuerpo sólido constituido por un elemento químico cuyo arreglo atómico está perfectamente ordenado, con sus propiedades únicas tanto físicas como químicas que logran generar y hacer el metal, ¿no? Tenemos el ejemplo de la plata, el oro, el cobre, entre muchos metales que existen. Ahora vamos a ver qué es la aleación. La aleación es una mezcla de dos o más metales o de metales con no metales cuyas propiedades físicas y químicas son muy diferentes a las que presentan de forma original. Por ejemplo, tenemos que si juntamos un metal con otro metal, vamos a suponer cobre y zinc, nos va a dar lo que es el latón. Y ahora si juntamos un metal con un no metal, por ejemplo hierro con carbono, se forma lo que es el acero. Bueno, ya vimos qué es el metal, qué es una aleación. Ahora vamos a ver qué es el hierro. Bueno, el hierro es una sustancia que encontramos pura, es decir, con un solo elemento constituyente. Por eso se clasifica entre los elementos químicos. Es un metal blanco azulado, dúctil y maleable, con un peso específico de 7.87 gramos sobre centímetro cúbico aproximadamente. El hierro constituye más del 5% de nuestra corteza terrestre y como dato igual este se funde aproximadamente a 1538 grados centígrados. Digamos que en resumen es el material más importante dentro de la familia de los metales. Da pie a una de las principales clasificaciones de los metales, ya sea por su porcentaje
en la aleación o por la ausencia de las mismas. Entonces se divide en dos: ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos tenemos aceros al carbón, aceros aleados, hierros colados y aceros inoxidables. Y dentro de los no ferrosos pues encontramos el aluminio, cobre, níquel, plata, etcétera, entre una gran variedad de metales que hay. Anteriormente pues vimos las propiedades de los metales, y nuevamente para recalcar, ahí tienen propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades químicas y obviamente las propiedades microestructurales que posee cada metal. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades físicas de los metales? Bueno, algunas de las propiedades físicas de los metales es el color, el peso específico, la dureza, magnetismo, resistencia mecánica, que ya vimos anteriormente, la elasticidad, conductividad térmica, la tenacidad, la ductibilidad, la dilatación térmica. Todos estos son parte de las propiedades físicas de los metales. Bueno, ahora entrando ya más a tema de la soldadura, vamos a hablar sobre los aceros al carbón. Primero tenemos que entender qué es un acero al carbón. Bueno, un acero al carbón es una aleación con base de hierro, el cual contiene un 0.04% hasta un 2% de carbono. Y puede contener otros elementos en cantidades variables que sirven para obtener características específicas en los metales. La clasificación de los aceros al carbono son tres: bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Es la clasificación del acero al carbón. Se determina como bajo carbono si está del 0.04 al 0.30% de carbono. Ahí se consideraría un bajo carbono. Del 0.31% hasta el 0.45%, ahí se considera mediano carbono. Y un alto carbono va de 0.46% hasta 1.7% de carbono. Y ese ya sería el tercero, que es el alto carbono. Con este tipo de aceros al carbono, ¿qué es lo que podemos fabricar o hacer? Se pueden fabricar tubos, placas, láminas, perfiles estructurales, alambres, barras, y se conoce también como hierro dulce. Aquí podemos utilizar electrodos como un 6011, 6013, 7018, por mencionar algún tipo de electrodo. Y estos serían los de acero de bajo carbono. Ahora vamos a hablar sobre los aceros de mediano carbono. Con este tipo de acero se fabrican ejes, engranes, palancas, piezas a las cuales se les da tratamiento térmico. Generalmente se sueldan con electrodos según la AWS 7018, una 641, una 6020. Importante siempre para este tipo de aceros es el precalentamiento. Antes de soldar es necesario, y siempre se realiza entre los 150 y los 250 grados. El enfriamiento de la pieza debe ser lento y uniforme en todo el conjunto de que vamos a trabajar. No le podemos echar agua, no le podemos poner un ventilador para que se enfríe. Tiene que ser que se vaya enfriando de manera normal, sin ningún tipo de ayuda.
El relevo de tensión debe hacerse según las indicaciones técnicas de cada tipo de acero que vamos a trabajar, y va muy de la mano también con el espesor y con el diseño estructural que vamos a estar trabajando. Ahora, con la soldabilidad dentro de los aceros de alto carbono, estos son aceros con los que se realizan piezas de máquinas con tratamientos térmicos, matrices, dados de forja, punzones de metal, algunos muelles, cuchillas de corte, etcétera, por mencionar algunos. Generalmente se sueldan con electrodos según la norma AWS, con una 8018V2, una 9018V3, una 8018V3 y con algún tipo de electrodo especial, como una 299, por ejemplo, por mencionar algunos tipos de electrodos para este tipo de soldabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar de los procesos de soldadura, sobre los procesos que más se utilizan, los procesos más comunes que utilizamos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, en qué consiste, sus características y algunas diferencias entre ellos. Para empezar, tenemos que entender qué es la soldadura. La soldadura es un proceso por el cual mediante la fusión de uno o varios metales se logra la unión, quedando todo embonado como una sola pieza. Existen dos tipos de soldadura, la que conocemos, que es con fusión, y la otra es sin fusión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas tipos de soldadura? La soldadura sin fusión se basa en calentar los metales, digamos, hasta una temperatura inferior a su punto de fusión, y unirlos con un metal de aporte fundido, o calentarlos hasta que estén blandos para poder martillarlos y unirlos con ese tipo de presión. El siguiente es la soldadura con fusión, en el cual se calientan dos piezas de metal base y metal de aporte, hasta que se derrite completamente y se funden entre ellos para formar una sola pieza. Bueno, entonces tenemos lo que es la soldadura por fusión y soldadura sin fusión. De la que vamos a hablar es la soldadura por fusión, que es la que más utilizamos en la industria. Dentro de la rama por fusión se divide por arco eléctrico y por flama. Por la parte de flama tenemos el proceso de oxiacetileno, y por la parte del arco eléctrico tenemos el electrodo manual o electrodo revestido, el proceso MIC, proceso TIC, el proceso de alambre tubular o el proceso de arco sumergido. Son los más comunes en la soldadura por fusión. ¿Qué es el proceso de oxiacetileno? Este proceso de soldadura, cuya fusión en la zona de unión se logra mediante el calor producido por una flama, y se puede realizar con o sin material de aporte, con o sin presión. La combinación del gas de más oxígeno aumenta la rapidez y la intensidad de la flama. El equipo básico que necesitamos para este proceso son los cilindros, las válvulas, los reguladores, mangueras, sopletes y las boquillas. Obviamente, para que este proceso lo podamos hacer correctamente, necesitamos que todas las piezas estén en el mejor estado posible, que no estén desgastados, que no estén viejos, cilindros en buen estado, los reguladores que no estén rotos, que no estemos calculando la presión del gas
así nada más, no, porque puede provocar que no logremos obtener la flama para el tipo de metal y aporte que vamos a utilizar. Existen diferentes tipos de flamas en este proceso. Tenemos la flama carburante, la flama neutra y la flama oxidante. Cada una de ellas sirve para diferentes cosas según el trabajo que vayamos a utilizar. La carburante nos da mayor cantidad de gas que de oxígeno. Nos puede servir para soldar aluminio, magnesio, zinc y algunas aleaciones de plata. La neutra es en igual proporción de ambos gases, oxígeno y del gas que estemos utilizando. Sirve para oxicorte como cobre, acero de baja aleación y fundiciones. Y el oxidante es mayor cantidad de oxígeno que del gas que estamos utilizando. Y este se utiliza para corte y para precalentado. Aquí en la imagen que ya tenemos podemos observar las diferentes flamas y cada una de ellas pues tiene su temperatura según el trabajo que vayamos a realizar. La diferencia entre el equipo para soldar y para cortar con este proceso simplemente es la boquilla. Aquí importante al momento de hacer este proceso, tenemos que usar siempre lentes de seguridad, guantes, ropa adecuada, calzado idóneo para el proceso, manga larga, las caretas, siempre estar bien protegido para evitar algún tipo de accidente y que no nos vayamos a quemar o que nos vaya a pasar algo. Utilizando todos los sistemas de seguridad y la ropa adecuada es un proceso en el cual no corremos ningún riesgo, sabiéndolo hacer y trabajando de la forma correcta. El siguiente proceso que tenemos es el proceso de soldadura por fusión lograda por un arco eléctrico, obtenido de un electrodo metálico recubierto o revestido y la pieza de trabajo. Las partes en que está compuesta un electrodo manual revestido son, aquí en la imagen podemos ver, está el núcleo, el revestimiento y la identificación del mismo. El arco del fundente, el núcleo del electrodo y el material base. El material de aporte lo suministra el electrodo y a su vez es el conductor de la electricidad. La protección del proceso lo da la descomposición del recubrimiento, formando la escoria. Además facilita el encendido, sostiene el arco y en muchos casos aporta algunos elementos de aleación. La atmósfera de protección aísla el arco eléctrico completamente, y el charco de fusión para que el oxígeno y el nitrógeno del medio ambiente no afecte la calidad del depósito, esto formando óxidos. Y el equipo básico para este equipo es la fuente de poder, la pinza de tierra, portaelectrodo y la pieza a trabajar. El núcleo o el tamaño del diámetro se puede denominar en pulgadas o en milímetros. Por ejemplo, un 16 es igual a 1.5 milímetros, 332 es igual a 2.4 milímetros, un octavo, que es una de las más comunes, que es igual a 3.12 milímetros. Y así podemos identificar las diferentes medidas dentro de los electrodos. La clasificación de los electrodos según la AWS es la misma para todos. No importa la marca del electrodo, la norma y los números van a seguir significando lo mismo. Pero ¿qué significan los números de los electrodos? Por ejemplo, en una soldadura 7018, E7018, ¿qué significa? Empezamos con la letra E, que nos quiere decir que es un electrodo. Los dos siguientes números, que es el 70, quiere decir la fuerza que ejerce sobre 70.000 libras sobre pulgada cuadrada. El siguiente número, que es el 1,
nos quiere decir que se aplica en cualquier posición. Finalmente tenemos el 8, que quiere decir polvo de hierro y bajo hidrógeno. Existe una tablita del 1 al 8, donde nos dice los componentes de la soldadura, según el último número. Entonces, por ejemplo, si fuera una 60-13, sería 60.000 libras por pulgada cuadrada. El 1 que se aplica en cualquier posición, y en vez del 8 sería 3, que el 3 significa que es baja y mediana penetración. Ahora bien, vamos a hablar del proceso MIC, que igual es uno de los más conocidos y usados dentro de la industria. Es una soldadura de fusión provocada por el arco eléctrico entre un alambre sólido desnudo, el cual tiene una alimentación continua. Se usan consumibles y un metal base, claro, protegido por un gas continuamente. Entre el equipo básico para el microalambre, pues obviamente necesitamos la fuente de poder, el alimentador, la antorcha, los rodillos, los rodillos de alimentación, ¿no? Requerimos siempre de corriente directa y polaridad invertida en todas las posiciones. Se protege con gas, tanques, reguladores y obviamente las mangueras. Siempre debemos de tenerlas en buen estado. Algunas de las ventajas del proceso de microalambre: alta deposición, alta penetración, se puede soldar en todas las posiciones, ausencia absoluta de escoria, una alimentación continua en el trabajo. El operario pues no necesita tanta experiencia para operar este tipo de proceso, y no se necesita mucha habilidad. Soldadura libre de oxidación. Ahora vamos a hablar del proceso de soldadura por alambre tubular. ¿Qué es? Es una soldadura de fusión provocada por un arco eléctrico entre un alambre tubular de alimentación completamente continua, por medio obviamente de sus consumibles y el metal base. Es autoprotegido. Como pueden ver, a diferencia del anterior, el fundente lo tiene por dentro. Aquí en la imagen se puede apreciar más claramente. Ventajas de este proceso: tiene una excelente penetración, muy fácil de usar, altísima productividad, es más económico. ¿Cuál es el equipo básico? La fuente de poder, alimentador, cables, pistola y sistemas de protección. ¿Cómo leemos este tipo de soldadura? Basado en la clasificación de la norma WS. Tenemos como ejemplo la ER7074. ER, o como mencionamos anteriormente, significa electrodo en rollo. Los dos siguientes números, que es el 70.000 libras sobre pulgada cuadrada. La T es el alambre tubular, y el 4, las características químicas del depósito. El siguiente proceso es el proceso por tungsteno o TIC. Es un proceso de soldadura por fusión que genera el calor por un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno no consumible y el metal base. Se utiliza como aporte varillas de los diferentes metales. El charco de fusión se protege mediante un gas inerte, que en este caso sería el argón, y con esto el arco claramente visible. Es una soldadura de gran calidad, no genera escoria, poca salpicadura al momento de realizar el trabajo, entre algunas de las ventajas. Pero, ¿cuáles son las desventajas de este proceso? La deposición es bastante baja, es un procedimiento totalmente costoso, baja productividad en espesores mayores a 1/4. Los soldadores deben estar altamente calificados para este tipo de proceso.
El equipo básico, obviamente tenemos la fuente de poder, la pistola o la antorcha, un sistema de alta frecuencia, el electrodo de tungsteno, la pinza de tierra, equipo de gas protector, suministros de agua refrigerante, entre varias cosas que se necesitan para este proceso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar al pendiente de este pequeño o pequeña plática sobre soldadura. Aquí podemos ver algunos procesos, los más comunes. Y pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de presentarnos ante ustedes. Esperemos que ya el próximo año ya podamos pues estar de manera presencial con todos ustedes. Y pues muchísimas gracias por invitarnos. Espero que les sirva de algo esta pequeña plática introductoria sobre los procesos y algunos términos de soldadura. Pues muchísimas gracias y a nombre del ARI les agradecemos muchísimo. Gracias, hasta luego. Saludos a todos.